¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cris? ¿Cómo están todos? Bueno, primavereando todos, supongo. Muy preocupados por los números con respecto del COVID. Tengamos todos en cuenta que este tema es muy delicado. Por lo tanto, hemos roto las barreras básicas de todo esto. Y bueno, va a haber que repensar muchas cosas. Esperemos que pese los científicos sobre cualquier otra decisión. Y hay que mirar al resto del mundo porque estas situaciones hay que no inventar el agua tibia, como suelo decir, ¿verdad? Es decir, si los países centrales del mundo han tomado determinadas medidas, bueno, hay que tomarlas. Hoy, lamentablemente, quizás en algunas cosas, como los créditos blandos que hubieron hace un tiempo sobre los que clamábamos, para que fueran fondos de apoyo de larga paga y con intereses casi nulos, existen, pero este veto en la Unión Europea para el nuevo presupuesto, es increíble el mundo, ¿no? Es decir, en la última votación de la Unión Europea esta semana pasada, hubo 3 países que decidieron vetar, no generar el consenso presupuestal, porque para la friolera de cientos de billones de euros que estaban en juego, bueno, había una cláusula democrática, pues de algún modo decir que el régimen institucional fuera un régimen democrático en cada país, y algunos países que están con problemas en ese territorio pusieron en juego de vuelta la unidad europea en uno de los momentos más críticos de la historia, ¿no? Entonces hay que resolver 2 grandes cosas, los fondos de apoyo y el tema de las vacunas como tales, y la distribución y los sistemas de compra, en fin, los grandes temas de este tiempo. Ya que lo estás hablando, fue el tema prioritario de la cumbre del G20. Obviamente nosotros a veces miramos la cumbre como si fuera de otro mundo, pero son las políticas del mundo que nos abarcan a todos, para bien o para mal. Sí, yo he estado en algo vinculado a la OCDE, por ejemplo, en alguna reunión de alto nivel, invitado por Gurría, y la verdad que, porque Uruguay no es miembro de la OCDE, y en realidad uno se da cuenta que las tomas de decisión central, los grandes caminos de las decisiones mundiales, se toman en esos ámbitos y en las preparatorias de esos ámbitos como tales. Es decir, son escenarios de altísima complejidad. El G20 fue el que determinó los grandes volúmenes de dinero del Fondo de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo para este tema, cuando al principio clamábamos porque Uruguay pidiera, como pidieron los países como Colombia o Perú, decenas de miles de millones de dólares de fondos COVID, como dije, a pagar tarde, con plazo de gracia y tasa de interés muy baja, que les permitía tener un giro y un movimiento a pesar de los encerramientos que hubo que hacer. Bueno, esa gente fue la que decidió, por ejemplo, actuar distinto que en la crisis del 2002. En la crisis del 2002 hicieron lo mismo, pero le dieron el dinero a los bancos centrales de cada país, y los bancos centrales de cada país se los dieron al sistema financiero de cada país, y el sistema financiero se lo dio a las empresas. Se lo dio, regímenes de préstamos hablando. Y muchas de las empresas, en muchas partes del mundo, por no decir en todas, la mayoría de ese dinero se aplicó para recapitalizar o revalorizar el valor de las acciones de los propios propietarios. Y no terminó derramándose en la gente, que era lo que importaba. Bueno, ahora para eso pusieron entre medio el Banco Mundial y el Fondo Monetario, que como perros de presa funcionan excelente porque tienen equipos de primer nivel para el seguimiento. Y bueno, era la forma de prevenir que esto tuviera un destino. Pero lo que realmente hoy, el tema más grande de la humanidad, diría yo, porque ya supera todos los límites fronterizos, raciales, culturales, es el tema de, felizmente, la aparición de las vacunas. Es decir, es un fenómeno inédito, que no existen los antecedentes del mundo de la ciencia. Me decían que en tan poco tiempo, estamos hablando de 9 meses o menos, estemos teniendo varias vacunas que están asegurando, de acuerdo a las pruebas científicas, por encima del 90% de efectividad. No una, varias. Y el primer debate es qué tiene que pasar con esa vacuna. Hay algunas cosas que parecen claras.
esos son productos de la mayoría de laboratorios comerciales. Obviamente. Por lo tanto, ahorrar en el sentido de no pagar lo que haya que pagar para que las futuras pandemias tengan laboratorios que las estudien, me parece que no es ahorrar, es suicidarse. El que invirtió para ganar y tiene que ganar. Ahora, hay que pagar. Entonces, ahí es donde tiene que haber un fondo con la Organización Mundial de la Salud, con, por supuesto, los órganos multilaterales de financiamiento, lo que es el Fondo Monetario, lo que es el Banco Mundial, lo que son los fondos internacionales, porque cada país tendrá que, en la medida de sus posibilidades, comprar y darle gratuitamente a la gente, por lo menos, yo creo que va a tener que hacer a todo el mundo, pero estamos hablando de vacunar a miles de millones de personas, no estamos hablando de pequeñas cosas, y ahí tenemos el gran desafío de toda la logística que por suerte me decían que se está estudiando muy seriamente a nivel internacional, con algunos ejemplos como el español, que ahora quieren hacer antes de fin de año los test para todos los madrileños sobre el COVID. Porque además cierra Madrid el próximo 4. Lo cierran y hacen test con todos los madrileños hasta en la farmacia. Este aparato que se ha montado frente al Lato en Uruguay, en Montevideo, por ejemplo, es un aparato a replicar por todas partes, porque realmente es como se está actuando en el mundo con estas cosas. Y bueno, primero detectar y luego ir al abordaje del tema tal cual está, pero el tema de la vacuna o de las vacunas, yo creo que es un tema central, no estoy diciendo nada nuevo, es un tema central que tiene la gran dificultad de la logística, la operatividad y la prevención. Felizmente Uruguay se ha notado en este proceso que muy bien la Organización Mundial de la Salud ha creado para que los países se vayan anotando en pie de igualdad, sin Estados Unidos, porque ahora con la llegada del nuevo presidente, cuando todo esté en funcionamiento en Estados Unidos, esto va a ayudar mucho porque vuelve tanto al pacto, tanto al Tratado de París con medio ambiente, como al reforzamiento de la Organización Mundial de la Salud. Eso es un aporte para la humanidad, diría yo, ¿no? En todos los sentidos. Pero bueno, el gran tema ahora, Cris, es cómo vamos a operar con las vacunas, cómo vamos a llegarle a la gente y cómo vamos a hacer para llegar hasta que la vacuna esté, como está pasando en Uruguay ahora, que se nos han duplicado los casos, y donde la trazabilidad se torna muy difícil, porque estadísticamente, cuando se detecta cualquier patología, cualquiera, desde las adicciones hasta las enfermedades infectocontagiosas, como el caso de las epidemias, también una cosa que uno le pregunte al paciente usted con quién estuvo, una vez que le da el COVID positivo. Y otra cosa es que esa persona diga o pueda decir con todo lo que estuvo realmente, para que pueda ir a verse a esa persona también. Hay una tasa estadística ya prevista de ocultamiento, después hasta de olvido, pero hay otros que son de ocultamiento expreso por la privacidad que la gente tiene en su propia vida también. Entonces, todo este tema, cuanto más grande es el número de contagios, más se multiplica el factor de encubrimiento estadístico para sacar o de seguimiento, de trazabilidad. Y por otro lado, ya tenemos el tema del virus como un fenómeno ambiental, en el sentido de que ya no hay focos tan fácilmente identificables porque comienza a estar en todas partes. En definitiva, yo creo que ahora es un momento para tomar decisiones muy concertadas. Es una lástima que el mundo esté tan desorganizado todavía, estemos peor que hace un tiempo atrás. Y bueno, y eso creo que le hace falta una gran inyección de multilateralismo a todo esto para que hayan coordinaciones nacionales, digo, ¿no? Esta visita de estos días del presidente argentino a nuestro presidente, muy gauchesco, que lo vive en bombacho y de alpargatas. Muy gauchesco el uruguayo, ¿no? Sí, fue muy gracioso. Cayó sin saber. Y a mí me pareció muy gracioso porque además
estaba por otro lado el presidente de Argentina vestido de presidente. Por eso, visita de traje, oficial, corbata. No, fue todo muy gracioso. Todo producto es notorio, según se dijo, de la ida a la asunción del presidente boliviano, de toda esa situación, que el canciller uruguayo estuvo con el argentino, el presidente con Alberto Fernández, y estableció la venida a Uruguay allí como invitación del presidente uruguayo. La próxima vez que por favor le digan a Alberto que viene a comer un asado con salmuera para que no tenga que... Sí. Alguien le va a tener que decir a alguien a otro. Normalmente los protocolos de los jefes de protocolo de las cancillerías son los que acuerdan ese tipo de cosas, incluso hasta el uso o no de condecoraciones en las visitas oficiales. Son la meticulosidad. En el pasado no tiene su vida, la meticulosidad por la que se mira la característica de cómo uno tiene que ir a las recepciones a ese nivel y cómo se establece la concertación para que justamente no se den estos claroscuros, ¿no? Pero de todos modos hubiera sido peor que hubiera estado el presidente de la calle de traje y hubiera venido de vestido gauchesco el presidente argentino. De todos modos, él era la visita, así que... Pero lo que me parece muy importante es, más allá de una agenda que nunca sabré, lo importante es que empiecen los diálogos en la región. Yo creo que lo que está pasando en la frontera de Rivera, Libramento, por ejemplo, Santana, es el ejemplo de la falta de coordinación, en la medida que el lado brasilero no está controlando, según me dicen, para nada el ingreso a Santana de los buses que vienen llenos de gente, digo, ¿no? Entonces, si no hay un doble circuito de contralor, es evidente que no puede quedar todo el contralor de un lado solo, digo, es muy difícil, pero ese fue un buen síntoma, el hecho de que se produzca un diálogo. No hay duda que ahí Mujica tuvo que ver, porque sé que la prensa ha dicho que hubo una llamada que invitaron a Mujica y a la esposa para que fueran con Lucía a Buenos Aires, y él se escudó en el tema de la enfermedad. Capaz que no tuvo nada que ver, pero el hecho es que yo celebro el diálogo siempre. No importa cómo se dio, lo importante es que se dieron, ¿no? Y bueno, y en esto hay que concertar mucho y hay que tratar de establecer pautas y formas de actuar, ¿no? Así que hoy el tema es cómo vamos a hacer con las vacunas, cómo las vamos a distribuir y cómo vamos a encarar esta nueva fase, que ojalá caiga en picada nuevamente en materia de contagios, pero que hay que estar preparado para que esto sea una línea en ascenso, que eso es lo que ha asistido el mundo en todas partes, digo, ¿no? Igual a mí me gustaría saber, más allá de que aquellas personas que por la vía de las distintas excepciones están llegando a Uruguay por estas horas, qué seguimiento se les está haciendo, ¿no? Los que vienen también vía aérea. Me parece que una vez que entraron y que les pedimos el PCR, que se lo hacen obviamente antes de salir del país, no nos estamos preocupando por qué pasa después. Sí, yo creo que el seguimiento es muy importante y yo diría que incluso tendrían que haber hasta algún fondo de garantía y una referencia personal nacional. Es decir, en estas cosas tienen que haber responsables, ¿no? Eso es clarísimo. Pero no todos somos responsables como para aquilatar las medidas de forma debida. Muchísimo más gente que sale de su país, ¿no? Como por ejemplo... No, yo me expresé mal. No estoy hablando de la libertad responsable, que para mí es un principio filosófico, ¿no? Claro, de administración. nada más. No, me refiero a un responsable tercera persona, uruguaya, nacional, que sea el referente de ese individuo que llegó, que sea un poco la garantía de que se está cumpliendo la cuarentena, digo, ¿no? Obviamente. A eso me estoy refiriendo. A que tiene que haber alguien que haga el monitoreo, que sea el garante con una multa, por ejemplo, o una cosa por el estilo. Ahora, hay algunos países como Colombia en este momento que me informaban que no está exigiendo absolutamente nada para entrar. Hay países que han doblado la curva, ¿no? Y bueno, todo eso, de una lista de países, por supuesto. En fin, todo esto, lo que está claro es que requiere seguimiento,
requiere la famosa responsabilidad de la que hablamos, y yo realmente estoy muy preocupado porque veo que la gente no le da, la gran mayoría de la gente que he visto, no sé si la gran mayoría, estoy exagerando, pero la gente que veo, yo no la veo a todo el mundo con las medidas de prudencia que se están exigiendo, ¿no? Y hay algunas medidas que suenan a contrapelo. Esto de que se está previendo autorizar con protocolos especiales fiestas para 100 personas, bueno, es un mensaje en el sentido totalmente contrario de lo que estamos hablando. Porque, ¿de qué estamos hablando? Que no entiendo bien qué se quiere hacer con una medida que se anuncia por el Ministerio de Salud Pública antes de que esté aprobado por el grupo científico que maneja OPP. Entonces digo, no sé, me parece que ahí el mensaje es un poco confuso, por no decir confuso del todo, porque lo peor que puede haber en esto son los mensajes contradictorios, ¿no? Y bueno, y uno lo que pide es que haya una información pareja, una información que sea clara. Así que por eso me parece que lo más importante de todo ahora es tener una línea coherente, que haya una delegación de atribuciones para todo esto. El presidente es notorio que en esto va a sufrir un fortísimo desgaste físico, personal, psicológico, porque es muy difícil manejar esto así con todos los hilos individualmente, ministro por ministro, jerarca por jerarca. Día a día. Es muy difícil. La marcación hombre a hombro requiere un esfuerzo que no difícilmente se haga a los 90 minutos. Por eso digo, ahora me llegó la hora de ver cómo se hace un acuerdo con todas estas cosas hasta que llegue la vacuna, que todavía faltan muchos meses, ¿no? Por supuesto. Bueno, Alberto, los últimos minutos, otro de los temas que anduvo en danza fue, bueno, el tema de la presidencia del Frente Amplio, que en definitiva tiene que ver con liderazgos, tiene que ver con objetivos, tiene que ver con mucha cosa, ¿no? En este mundo en el cual estamos viviendo y que estábamos dando cuenta en los primeros minutos. Sí, sin duda estamos hablando de la mitad del país y del partido político o fuerza política, como quiera llamarse, como estructura orgánica, con estatuto único, con autoridades únicas, que define a un partido político, en definitiva, ¿no? Por más que sea una federación de partidos. Sin duda que estamos hablando de la organización política más importante del país, cuantitativamente hablando, porque no es producto de una coalición circunstancial, sino de una organización política que ha ejercido el gobierno durante muchísimos años y suma el periodo municipal incluso. Lo que está claro es que en estos tiempos, cuando se producen estos cambios, o mejor dicho, estos cambios de época, de alguna manera para decirlo, después de un resultado electoral como el que hubo, requiere tener un espíritu de mucha experiencia para el manejo de esto, ¿verdad? En su momento, por ejemplo, los presidentes del Frente cumplieron un rol muy claro y muy firme, dando una imagen de construcción de unidad en el sentido de un mensaje organizador de las distintas posiciones, que es la ventaja que tiene el Frente, que se sabe que son diferentes partes y que cada parte no pierde su individualidad, pero como pasa con un organismo internacional, cada país transa en algunos aspectos para mantener una unidad de acción. Yo estoy convencido que requiere, el Frente encontrará la gente que pueda hacerlo, su deber, porque ya no siquiera es un tema de partidario, es un tema muy importante para el país. Los partidos políticos son claves y los liderazgos en los partidos políticos, la forma de la conducción, son fundamentales para el país, para el funcionamiento y sobre todo cuando tiene liderazgo. Más para un partido que no está en el gobierno, por lo tanto no tiene el desgaste de tener la responsabilidad de gobernar, sino la de ser oposición, que no es poca cosa, pero que no es el desgaste de las 24 horas del día. Yo apuesto a que cualquiera de los nombres que están son todos nombres de gente muy capaz. Tiene que haber gente con experiencia. Yo creo que no es un momento para reivindicar ni género ni edades, es un tema para reivindicar calidad. Es para encontrar la persona que genere el consenso
pero no por ser el menos malo, sino por ser el mejor. Y el Frente tiene que ser capaz de encontrar unas candidaturas que puedan estar a la altura de lo que necesita el país. Porque más allá de la posición que uno tiene personalmente a favor de que le vaya muy bien, lo que importa es que fuera cual fuera el partido que tenga la potencia que tiene el Frente Amplio en Uruguay, cualquier uruguayo tiene que tener, si le importa el país, la expectativa razonable de que quien lidere el partido más importante sea una persona con la solvencia, con el equilibrio, la ponderación y la llegada para ser un interlocutor válido, primero hacia adentro, que es lo primero, y segundo hacia el resto de los partidos políticos, en negociaciones que son paralelas a lo que es el sistema parlamentario, porque en Uruguay lo parlamentario se negocia de un modo y lo interpartidario de otro, y en algún momento se juntan, pero son escenarios de doble cauce, es decir, que son muy importantes, que tienen un tercer cauce a nivel del Poder Ejecutivo y los ministerios, digo, ¿verdad? Y los directorios múltiples son docentes. Pero yo apuesto a la seriedad y a la solvencia, y es muy importante que el Frente resuelva inteligentemente este punto, ¿no? Bueno, falta mucho todavía. Por sobre todas las cosas, lo que falta es el proceso de autocrítica. Sí, yo la verdad que este tema de la autocrítica sería bueno poderlo tratar con tiempo, porque primero el tema de la autocrítica es un diagnóstico para hacer sobre una situación, para ser aplicada en un contexto futuro que no tiene que ver con los hechos que se están criticando o evaluando que se produjeron antes. El Uruguay, donde se va a aplicar la resultancia de la autocrítica del 2019, no tiene nada que ver con el Uruguay del 2023, vamos a poner una fecha cualquiera. A mí me parece que la autocrítica es importante, pero también hay que tener en cuenta muchos factores, entre ellos, y adelanto solo dos titulares. Una campaña política que no valorizó lo hecho, que no supo explicar lo logrado, es decir, que al sueño de lo futuro no mostró la concreción de lo logrado, que es el gran capital cuando hay una gestión de esa calidad durante tantos años, contra el discurso de una coalición electoral que tenía un discurso montado en una fantasía de situaciones que luego quedan en el camino por el tema de la realidad tal cual es, y también porque es muy difícil concertar una coalición electoral a transformarla en una coalición de gobierno. Pero en fin, son temas para ver para adelante. A mí la autocrítica me parece muy importante, pero yo no creo en la autocrítica como fenómeno definitorio, sino como en un proceso de revisión de detalles para tratar de evitar. Y tengo un solo elemento. La derrota del Frente, porque es eso, o la pérdida del Frente, que se autoinfligió, tiene una explicación, a mí me parece que desde el punto de vista sociológico y político es muy claro. Se consolidó muy rápido un ala y tardó muchísimo en consolidarse en la otra ala socialdemócrata, como quieran llamarle, que son las dos alas que llevaron al avión del Frente Amplio a poder volar alto como ha volado. Allí faltó el liderazgo de la coordinación, que es lo que hace falta. Después los demás son detalles, pero como metodología me parece que no estoy equivocado si apuesto a ese diagnóstico inicial, ¿no? Veremos cómo se da, querido Alberto, falta. Falta, pero obviamente son temas que no se deben ignorar. Bueno, por que supuesto. es el fin de semana, mañana hablan de 37 grados. ¿Qué tal? ¿Qué tal? En tu República del Pinar debe estar maravilloso. Sí, no logramos el estatus, seguimos en estado libre asociado todavía. No nos dejan emitir moneda, no tenemos fuerzas propias ni relaciones exteriores propias, pero vamos avanzando. O sea, de a poco. tampoco pueden dar la renta básica, ¿viste? Por más que... No pudimos. Ya llegará el momento. No, este lugar que yo vengo desde que tengo 5 años, es un lugar que forma parte de toda mi vida, y bueno, y ahora estamos instalados acá, al abrigo del corona,
y con algunas cosas que bueno, siempre son muy interesantes, porque ahora de lo tecnológico uno, no importa dónde esté, que ese es el otro tema, ¿no? Es un cambio formidable, ¿no? Obviamente. Pero bueno, Además, días preciosos, días preciosos. doy fe que es un lugar hermosísimo. Muchas gracias, Y muchas muy gracias. cálido tu hogar, así que disfrútelo muchísimo. Nos Muchas gracias. reencontramos el próximo martes y bueno, ya habrán asumido los intendentes y tendremos para hablar de discursos iniciales. Exactamente, un nuevo ciclo. Un saludo para todos y a cuidarnos mucho. A disfrutar, a cuidarse también. Gracias, Alberto. Gracias, Cris, muchas gracias.